el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más, ¿cierto?, delante del Señor, alimentándonos de este mensaje que el Señor nos tiene para nuestras vidas. Vamos a leer en Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 6. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un mensaje muy importante que el Señor en esta hora nos relata a través de su palabra. Vemos acá a Saulo, un varón, ¿cierto? ¿Quién era Saulo? Era un varón fariseo, celoso de la ley, de sus creencias, ¿cierto?, de los judíos. Comenzó, dice, contra los judíos una campaña, se podría decir, en contra de los judíos cristianos de esa época, de la época de Saulo. Y cualquiera, no solamente para los cristianos de la época, sino que a cualquiera, ¿cierto?, que cualquiera que siguiera a Cristo, que supiera de Cristo, que se supiera que era un seguidor de Cristo. Saulo, dice, había presenciado también en ese entonces la muerte de Esteban y consentía en la muerte de Esteban, un mártir, ¿cierto?, de esa época. Y en ese tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia, y muchos, dice, fueron esparcidos. La palabra del Señor nos relata por Judea y Samaria. Saulo, ¿cierto?, era quien asolaba a la iglesia. A las iglesias entraba él como Pedro por su casa, como se podría decir, entraba a todos los lugares donde sabía que habían hombres cristianos, mujeres, ¿cierto? Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres, a mujeres y a todo aquel que se sabía que era seguidor de Cristo. Y lo entregaba a la cárcel. Era celoso porque no entendía más. Amén. Cuando Saulo va a Damasco, había pedido cartas, como leíamos recién, había pedido cartas. Iba a Damasco en persecución de los cristianos, pensando que estos no fueran a dispersarse o no se fueran a lugares donde él no pudiera llegar. Y el Señor, dice, le sale al camino. Él iba, ¿cierto?, con una clara intención detrás de los hombres, ¿cierto?, de las mujeres de la época, porque él era celoso. Porque Saulo, dice, perseguía a los cristianos, pensaba que este movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. Es el motivo que Saulo odiaba a los cristianos y los perseguía sin misericordia. Y cuando iba a Damasco pensando en capturar a los cristianos, le sale al camino nuestro Dios. Amén. Y le dice
aquellas palabras que acabamos de leer. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí ya Pablo ya estaba domado. Amén. Ya Pablo no era el mismo, Saulo ya no era el mismo que salió, ¿cierto?, en persecución de la iglesia, porque ya Dios lo había capturado, Dios había salido a su encuentro. Amén. En el verso 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él no conocía al Señor, no sabía quién le estaba hablando. Vemos nosotros que de perseguidor, ¿cierto?, ahora fue fiel, una vez que ya Dios hizo esa obra bendita en Saulo. Vemos nosotros a través de su palabra que ahora era un fiel servidor del Señor. Era un varón manso. Amén. Era un varón que ya había uno que lo ceñía. Dios había hecho algo en él. Él estuvo 3 días y 3 noches ciego, sin ver. ¿Qué habrá pensado él? Siempre yo pienso, ¿qué habrá pensado Pablo o Saulo en este caso? Porque después, más adelante, Dios le cambió el nombre y se hizo llamar Pablo. Pero estamos hablando de Saulo, en el convertimiento. Dice, la conversión de Saulo, el testimonio que Saulo tiene, que el mismo Dios le habló a él. A él no le fue un discípulo del Señor a hablarle, no, porque fue quien era Saulo, era muy atrevido, ¿cierto? Él creía fielmente en su forma de ser, ¿cierto? Dice, el Señor usó a Pablo, lo tenía para grandes cosas. Amén. A través de su Espíritu Santo, formando iglesia, llevando el Evangelio a los gentiles y a las autoridades que en ese tiempo habían por delante, como aquellos que estaban a cargo de una nación. Amén. Ayúdenos el Señor, dice el Señor, ¿cierto? Lo usó en grande manera, levantando iglesias. Amén. Fue un fiel instrumento en las manos de Dios. Él consentía en la muerte. Cuando a Esteban, ¿cierto?, lo apedrearon hasta matarlo. Y dice que las ropas de él fueron dejadas a los pies de un varón. Y este era Saulo. Y él consentía en esa muerte. Él se gozaba, se alegraba. Pero porque él era su forma de ver las cosas. Amén. Él era celoso. Él era celoso, era un fariseo, celoso de la ley. Amén. Y por lo tanto, ese era lo que él tenía que hacer. Pero no se daba cuenta que había uno mayor que él, que lo transformó. Lo transformó de tal manera como lo hizo con usted, a lo mejor lo hizo conmigo, sin saber muchas cosas, pero estábamos en oscuridad, no veíamos más allá, había una venda en nuestros ojos, la misma venda que Dios le sacó a Saulo cuando lo dejó ciego. Amén. Y cómo Dios trató con él personalmente. Amén, porque iba a ser un fiel instrumento en las manos de Dios para llevar este evangelio a todas partes.
se levantaron iglesias, fueron muchos sanados, muchos convertidos también. Amén. Y él entendía que había uno que él no conocía, que él no sabía quién era. Amén. El Señor en esta hora te llama. Amén. A que tú vengas a Cristo, no importa el pasado. No se fijó nuestro Dios en el pasado de Saulo, de quién era, sino que se fijó que iba a ser un instrumento en las manos del Señor. Amén. Él no mira la condición del hombre, no mira la condición de la mujer. Amén. Porque acá nosotros vemos la conversión de Saulo. Amén. A Dios no le importó quién era, sino que le importó que había un alma que salvar y que iba a ser un instrumento usado en las manos del Señor. Dice, el Señor te llama para que tú vengas a Cristo. Amén. A Dios no le importa su pasado, su condición, su vida social, si usted es rico, si usted es pobre, no le interesa eso a Dios, le interesa que usted le conozca. Amén. Dice, no importa si eres delincuente, si eres un drogadicto, Dios es poderoso para cambiar su vida. Amén. Dice que el Evangelio, amén, es para que lleve usted que ha sido cambiado, usted que ha sido, quizás Dios ha tenido misericordia de su vida, le ha sacado quizás de lo más bajo, pero ahora usted ya sirve a Dios, en usted ya hay libertad, a usted ya nada lo deja en el hogar, usted tiene que salir a predicar. ¿Por qué? Porque conoció a Dios. Amén. Dice que para que nosotros llevemos el Evangelio a aquellos que están en la misma condición, como yo estaba, como usted estaba, quizás triste, enfermo, quizás desahuciado de la ciencia médica, yo no lo sé, Dios lo sabe, Dios conoce su corazón, amén, y por lo tanto en esta hora de nuestro Dios, que nos ha levantado de allá, de donde no valíamos nada, y nos ha hecho sus hijos, amén, para que vayamos y llevemos el Evangelio a diferentes lugares, a diferentes partes del mundo, amén, a través de estas cámaras que nos da la posibilidad de hablar de Dios, de ensalzar el nombre del Señor muy en alto a través de estas cámaras, amén, porque usted no sabe hasta dónde el Señor la puede usar. Vemos acá nosotros a este varón, un varón, ¿cierto?, celoso de las tradiciones que él tenía, amén, y por lo tanto él pedía cartas para que le fueran abiertas las puertas donde él llegara y poder entrar y arrasar con aquellos que eran cristianos, con hombres, mujeres. Y así el Evangelio, porque muchos también escaparon a diferentes lugares de su país, de su nación. Y esos que escaparon, ellos también donde fueron, también anunciaban el Evangelio, también anunciaban a Jesucristo. Y así se fue conociendo, y así se fue propagando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayúdenos el Señor, hermanos, para que nosotros podamos también hacer como hizo en este caso Saulo, un varón que no conocía a Dios, pero sí Dios lo conocía. Y por lo tanto le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él pensaba que estaba atacando a los cristianos. Claro, los atacaba, los encerraba, los encarcelaba. Pero no era solamente a ellos, sino que era contra el mismo Jesús, al cual él no lo conocía. Más cuando le conoció, ¿cierto?, ya cambió su forma de ser, ya cambió su vida. Ya él anunciaba a Cristo. Ya había una obra en él. Amén. Y por lo tanto, él ya no era inocente. Amén. Ya no era él inocente de lo que estaba haciendo, él sabía lo que estaba haciendo. Amén. Ahora predicaba a Cristo. Amén. Ayúdenos al Señor
a aquellos que están en la misma condición nuestra o que estuvieron en la condición anterior o actual. Si usted se encuentra quizás enfermo, quizás con problemas que va más allá de usted, crea en el Señor, pruébele. Muchas veces se escucha y se dice, pruébame, prueben al Señor y el Señor le va a responder. Amén. Muchas veces perdidos en los placeres de esta vida, para nosotros no hay otro norte, solamente Cristo. Nuestro norte es Cristo. Amén. Y también para usted, que el Señor en esta hora haga entender, ¿cierto?, a todos sus hijos. Saulo perseguía a los cristianos pensando, dice, que era un movimiento. Amén. Era un movimiento cristiano para él, que era peligroso. Amén. Era peligroso para el judaísmo. Ese era el motivo que Saulo odiaba a los cristianos y los perseguía sin misericordia. Él no conocía al Señor. Amén. Por lo tanto, en él no se le podía exigir misericordia porque en su corazón no existía aquello. ¿Cuándo existió eso? Cuando Dios hace la obra en Saulo. Amén. Y hace una obra tan genuina que él ya no miraba nada. Solamente le interesaba servir a Cristo, hacer lo que Dios le enseñaba y le decía. Amén. Ayúdenos nuestro Dios para que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, ¿cierto?, buscarle. Hoy que tenemos vida, va a llegar el momento en que a lo mejor usted va a querer clamar, va a querer buscar, va a querer estar. ¿Cuántas veces se decía, va a llegar el momento en que no nos vamos a poder reunir en la iglesia? Y ese momento llegó. Va a llegar el momento en que ya van a buscar a los cristianos y los cristianos no van a estar. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a estar más allá del sol. Amén. Porque Cristo viene a buscar una iglesia. Amén. Y esa iglesia es usted y soy yo. Y si estamos preparados, vamos con el Señor. Por lo tanto, debemos de prepararnos. Amén. Como Saulo, Dios tuvo misericordia de él. Porque él no conocía al Señor, no entendía más allá, pensando que estaba bien lo que estaba haciendo, pero no era así. Amén. Ayúdenos el Señor, porque mientras haya un hálito de aliento en nuestras vidas, será nuestro clamor de clamar a Dios. Amén. Usted no salga de su hogar sin clamar a Dios. A donde usted vaya, busque. A donde usted vaya, hable, testifique de Cristo. No es que a mí me da vergüenza. ¿Sabe qué? Si usted se avergüenza de Jesús aquí en la tierra, Él un día se avergonzará también de usted allá en el cielo. Por eso que debemos, amén, con la ayuda del Señor, orar, buscar, seguir preparándonos, amén, para que un día podamos salir al encuentro de nuestro Señor, amén, donde está Pablo, amén, porque Pablo tuvo que sufrir lo que sembró. Muchas veces se siembra y a veces la cosecha es muy grande. Amén. Usted no sabe la cosecha que va a tener. Por eso que mejor sembremos en el Señor. Y la cosecha va a ser de bendición, tanto para su vida como para los que le rodean. Amén. La palabra del Señor es un aliento para nosotros. Amén. Nunca olvidarnos de dónde el Señor un día nos sacó, de la ignorancia, de la pobreza, de la escasez, enfermo muchas veces, desahuciado de la ciencia médica. Amén. Nunca olvidarnos de dónde el Señor, nunca avergonzarnos de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque un día Él se avergonzará si nosotros nos avergonzamos de Él. Amén. Que el Señor en esta hora nos bendiga. Es una palabra muy hermosa donde el Señor me hace recordar los primeros cristianos que sufrieron. Ellos hablaban de Cristo, tenían que hablar en secreto, donde nadie los pudiera ver, porque corrían peligro sus vidas. ¿Y cuántos cristianos murieron en esa ocasión? Amén. Muchas veces también eran presas fáciles de los leones, ahí cuando los mandaban ahí a los circos. Imagínense los primeros cristianos, cuánto no sufrieron.
Y nosotros que hemos sufrido, no es comparable nuestra vida a la de los primeros cristianos. Ayúdenos el Señor y que nunca nos olvidemos, amén, de nuestro nacimiento, porque los cristianos tenemos dos nacimientos, amén, el espiritual, que es el importante delante del Señor, y nuestro nacimiento normal, carnal, amén. Que el Señor, hermano, en esta hora nos bendiga. El consejo de su palabra sea muy oportuno para usted y para mí, amén. No olvidarnos de donde un día el Señor nos sacó, amén. Pablo tampoco pudo hacerlo, porque ya de ahí se entregó de lleno a los negocios y al servicio del Señor. Fue un varón valiente, amén, no le importaba nada. ¿Cuántas veces en naufragio, ya cierto, y tantas cosas que pasó, amén, pero sabía en quién había creído, amén. Saulo fue, cierto, un instrumento en las manos de nuestro Señor, como lo puede ser usted, como lo puedo ser yo también, cierto, en las manos del Señor. En esta hora que el consejo de su palabra quede haciendo vida en su corazón y no olvidarnos nunca, sino que muy al contrario, salir a pregonar la palabra del Señor, amén, a aquellos que no le conocen, amén, y instarlo a que busquen, amén, presentarle a este Dios grande y poderoso que da la oportunidad, siempre la está dando, siempre el Señor llega a tiempo, amén. Que el Señor en esta hora nos bendiga, para nuestro Dios sea la honra y la gloria.